Bueno, ahora nos han dejado a las puertas del Cabezo Redondo y vamos a acercarnos al Cabezo Redondo viendo, analizando por parte de las personas que hoy están trabajando aquí con Laura en la excavación del Cabezo Redondo determinados aspectos que el Cabezo Redondo ofrece una información de extraordinario interés. Por un lado, Virginia, que publicó en su momento, también dentro de las publicaciones del Instituto, los adornos del Cabezo, y ahora nos va a hablar de dos elementos importantes, que son los primeros objetos de marfil y los objetos de vidrio que existen en el Cabezo. Ahora, ¿se me oye, no? Bueno, buenas tardes. También me gustaría comenzar agradeciendo a la sede universitaria de Villena, al Ayuntamiento de Villena, a la Fundación, pues el habernos invitado a estas jornadas de conmemoración, a estas jornadas para recordar el legado arqueológico de José María Soler. Yo, como bien ha comentado Mauro, voy a hablar de un aspecto al que José María Soler prestó mucha atención en algunos de sus trabajos y que yo luego, bueno, he recuperado un poco en el tema de mi tesis doctoral y en otros trabajos también que hemos realizado, bueno, pues los que estamos aquí presentes en el contexto de la Edad del Bronce y especialmente en el contexto de Cabezo Redondo. Especialmente, bueno, haré alusión a los elementos ornamentales, pero a algunos aspectos que hemos trabajado en los últimos tiempos, como son la tecnología, las materias primas y las rutas de intercambio. Es que no sé si así se oye, ¿no? Bien, cuando recordamos la figura de José María Soler, siempre se hace referencia al extraordinario rigor científico que tenía normalmente, bueno, en sus publicaciones, del que ya ha hablado Javi y Juan. Y en estas publicaciones, en estos trabajos, la verdad es que, como os comentaba al principio, prestó una especial atención. Siempre los elementos de adorno tuvieron un papel relevante y es cierto que si los analizamos con detalle, como me ha tocado hacer a mí en el marco de mi tesis doctoral, pues en cierto modo estos objetos tan pequeños, sintetizan un poco todo lo que es el valor científico de su obra. Mauro siempre decía, y esto es verdad, que Soler nunca hizo distinción entre los elementos, entre las materias primas, entre si eran elementos más o menos significativos, siempre les dotó de un valor importante desde el punto de vista científico y de hecho tenemos muchas obras donde habla de la importancia de los elementos de adorno de oro, de los elementos de adorno de plata, pero también tenemos muchísimos trabajos donde recoge otros pequeños objetos realizados en materias primas más cercanas, como rocas, como huesos o como algunas conchas, ¿no? De hecho, el primer trabajo de importancia que realiza Soler en materia de elementos de adorno es el que hace referencia a la Cueva de las Lechuzas. Es un pequeño trabajo para dar a conocer el yacimiento y la mayor parte del trabajo lo dedica a la descripción de estas piezas que conformarían los ajuares, donde hace referencia a la aparición de cuentas, de colgantes y donde hace referencia ya a detalles concretos, como por ejemplo la variabilidad, las formas de los objetos personales y las materias primas empleadas que él consideraban que eran un factor determinante. Y siempre acompañando estos trabajos, como ven, pues con ilustraciones, con fotografías, trabajos muy completos también desde el punto de vista gráfico que permitían al lector hacerse una clara idea de lo que estaba presentando. A partir de los años 60 empieza a desarrollar de forma intensiva excavaciones, prospecciones en yacimientos prehistóricos de Villena. Y Soler, gracias a los materiales que va encontrando y a su clasificación, va describiendo estos yacimientos a los distintos periodos de la prehistoria, desde el Neolítico hasta la Edad del Bronce. Bueno, cuando hablamos de prehistoria reciente, por supuesto, excavó también contextos anteriores de cazadores-recolectores. Y en esta adscripción de los materiales para poder definir los yacimientos que correspondían a cada periodo, el estudio de los elementos de adorno de nuevo tienen un papel fundamental. Así, si hacemos un repaso a algunas de sus obras, vemos cómo Soler describe, define los elementos ornamentales de yacimientos desde el Neolítico, Neolítico final calcolítico hasta el Campaniforme, de yacimientos absolutamente emblemáticos que siguen siendo referentes, como el de Casa de Lara, la Cueva del Lagrimal, la Cueva de las Lechuzas o la Cueva del Puntal de los Carniceros, que va recogiendo en diferentes obras en diferentes momentos.
elementos y que, como ya he dicho anteriormente, pues va acompañando con esos dibujos, con esas estupendas ilustraciones y esas fotografías. También yacimientos de la Edad del Bronce, aquí os he puesto algún ejemplo de yacimientos de la Edad del Bronce y de los momentos transicionales, donde vamos a ver que de nuevo hace referencia a esos elementos singulares, adornos de bronce, adornos de plata, como los que vemos en la imagen de distintos yacimientos, pero también a esos otros elementos que por ser menores podría haber dejado de lado y que en cambio recoge con el mismo rigor, como son adornos de conchas, adornos de dientes, adornos de hueso, como los que ven en la imagen de la derecha del yacimiento de Cabezo Redondo. En 1963 se produce un gran hallazgo, que es en este caso el del tesorillo de Cabezo Redondo, en el marco de las canteras que se estaban abriendo en el cerro donde está el yacimiento, y aparecen 35 objetos de oro que son considerados como elementos de prestigio, de ornamento personal. Podrían haber formado parte de un ajuar, o probablemente también de una ocultación, no lo sabemos porque no aparecieron en un contexto propiamente excavado, y donde encontramos una cinta de oro, 3 brazaletes, 3 espirales, 13 anillos, 10 colgantes de forma cónica o de trompetilla, los llamados tutuli, y una cuenta de collar globular, que tienen ahí en la imagen, y algunos detalles de la publicación de Soler. También aparecían algunos elementos probablemente atesorados como materia prima, como son 2 trocitos de cinta cortados intencionadamente, un fragmento de brazalete y un pequeño lingote, un trozo de oro, ¿no? Pensados seguramente, atesorados para luego ser refundidos y convertidos en otras piezas. Poco tiempo después aparece el otro gran descubrimiento, el gran tesoro de Villena, ¿no? Ese conjunto de 66 piezas de oro, de plata y con elementos también de hierro y algún elemento de ámbar, y también, por supuesto, los 28 brazaletes de oro que conforman parte del tesoro, que son publicados junto con el tesorillo por José María Soler en 2 obras, en 2 obras iniciales, en el año 64 y 65. Es precioso ver cómo en aquella época, en aquel momento, José María Soler plantea el estudio de estos tesoros desde el punto de vista de su valor científico. Más allá del valor estético, del valor de la materia prima, él da importancia al valor científico que tienen estos descubrimientos y, de hecho, en sus estudios atiende especialmente a aspectos que hoy nos parecen fundamentales, pero que en aquel entonces no eran tan comunes, como es el análisis de aspectos tecnológicos, el análisis de aspectos estilísticos, busca paralelos en otros conjuntos, como el que ven en la imagen de la derecha, en Portalegre, en Estremoz, y de esa manera consigue establecer una primera cronología, apuntar a una primera cronología para momentos finales de la Edad del Bronce y vincularlo con el importante yacimiento de Cabezo Redondo que estaba excavando. De alguna manera también en sus notas personales él refleja el interés que tuvo por estos elementos ornamentales, ¿no? Son notas, algunas eran ensayos de publicaciones posteriores, otras simplemente eran referencias bibliográficas, apuntes que luego quedaron inéditos, donde recoge de nuevo todo tipo de adornos realizados en distintas materias primas, donde recoge aspectos relacionados con el ámbar, aspectos relacionados con piedras verdes o la malacofauna, que por ejemplo las conchas marinas a las que le dedicó muchísimo tiempo, sobre todo en relación a las que aparecían en el Cabezo Redondo, que eran muchas y que, de las que tienen aquí una ilustración, una imagen de sus notas personales. Parece que en este caso pues fue el brillo nacarado de estas conchas el que captó más la intención de José María Soler y le deslumbró en cuanto a su interés científico, más que incluso en algunos casos el brillo áureo, ¿no?, del tesoro de Villena. Y de nuevo volvemos a insistir en ese interés científico que tenían sus observaciones, sus estudios y sus anotaciones. Aquí tenían una imagen de una de estas notas también de Soler, donde habla de la distribución por las diferentes culturas, de la presencia de estas conchas, del uso y el significado. Hace referencia en este concreto, habla de la concha de Pectúnculo, que tuvo un carácter ritual o sagrado en numerosas comarcas del mediodía, y cita Gordon Child, cita Pericot, ¿no? Habla también, introduce aspectos interesantes de cómo fueron perforadas las conchas, de cómo fueron trabajadas, incluso introduce aspectos comparando lo que son las perforaciones que hacen los humanos, ¿no?, las perforaciones antrópicas en comparación con perforaciones que pueden ser naturales, aspectos que son pioneros ahora o que creemos que son pioneros en la metodología de investigación, ¿no?, sobre este tipo de elementos, y que en cambio Soler ya recogía en sus notas personales y ya se interesó por este tipo de aspectos, ¿no? O por ejemplo en Cabezo Redondo, donde hizo estas gráficas clasificando las conchas
por sus especies, ¿no?, concretas, no las dejaba clasificadas genéricamente como conchas, sino que se molestaba en buscar qué especies pertenecían, si en efecto eran conchas marinas o procedían de otros contextos, y luego las distribuía también por contextos para entender, pues eso, pues para darles el valor arqueológico contextual que requerían estos objetos. Y bueno, aquí he puesto solo parte de la bibliografía que tiene Soler, en la cual los elementos de adorno tienen un peso importante en todo este tipo de publicaciones, ¿no? Bien, los adornos personales, a pesar de la visión que tenía Soler, una visión bastante moderna de estos objetos, durante mucho tiempo fueron relegados a un papel secundario en el marco de las investigaciones, de los grandes procesos históricos dentro de la prehistoria, ¿no? Actualmente, gracias a las líneas que abrieron Soler y otros investigadores, bueno, pues esto ha cambiado. Y gracias a los estudios, por ejemplo, de aspectos a los que he hecho referencia, como la tecnología, como las materias primas, hoy en día tienen un papel importantísimo en la investigación actual. Y los encontramos en algunos de los debates más importantes acerca de la prehistoria actual, a nivel mundial. Os he puesto algunos ejemplos, ¿no? Como por ejemplo la aparición del simbolismo. Tenemos la presencia en yacimientos, bueno, huyendo además de esa visión eurocentrista, nos tenemos que ir a África para entender la aparición de los primeros objetos simbólicos, y ahí donde están apareciendo en Sudáfrica los primeros representaciones gráficas, que son estas rayas geométricas, pero bueno, que hay una intencionalidad, están apareciendo los primeros elementos ornamentales que denotan un simbolismo en los primeros grupos que están apareciendo de humanos modernos, de Homo sapiens, ¿no? Y donde encontramos estas conchas perforadas. Y además lo encontramos en contextos de hace 70.000 años, o sea, muchos miles de años antes de que los humanos modernos en Europa estuvieran haciendo estas maravillosas pinturas en algunas cuevas como la de la Grotte de Chauvet o la famosa cueva de Altamira que todos conocemos aquí en la península ibérica. Están los adornos también en el debate acerca del simbolismo neandertal. A los neandertales, bueno, pues se les ha atribuido la posibilidad de hacer elementos de adorno en base a algunos descubrimientos, yacimientos italianos, yacimientos de la península ibérica, ¿no? También a veces los adornos los encontramos asociados a contextos funerarios. Los podemos vincular a individuos concretos, a mujeres, a hombres y a niños, y entender qué aspectos podían caracterizar a estos grupos humanos y a estos individuos concretos gracias a estos adornos. Os he puesto aquí un ejemplo extraordinario del Paleolítico europeo, del Príncipe de la Arene Cándida, donde vemos que también esos humanos modernos de hace 30.000 años tenían una estética, un sentido de la estética bastante similar a la nuestra, donde hacían esos adornos complejos, conformando esas grandes piezas de vestimenta, como es ese gorro hecho a base de conchas y eso hecho a base de dientes perforados. También están los adornos cuando hablamos de procesos tan importantes como es la aparición del Neolítico y la expansión por estos grupos culturales y sus nuevos modos de vida en toda la zona, por ejemplo, de Europa. Os he puesto aquí un ejemplo del contexto europeo. Los tenemos también cuando tenemos que hablar en esas épocas tan antiguas de la prehistoria, que a veces parece mentira, ¿no? Como a principios del tercer milenio ya estamos hablando de contactos culturales, comerciales, que hacen que aquí en la península ibérica estén llegando esos marfiles de los que hablaban antes Javi y Juan, ¿no? Y claro, los identificamos porque precisamente identificamos una materia que aquí ya no existe, aquí ya no hay elefantes en ese contexto, por lo tanto tiene que venir necesariamente de fuera a partir de esas rutas comerciales. Y de alguna manera también esta importancia de estos elementos de adorno, estas novedades, estos temas tan de relevancia en la prehistoria, los encontramos materializados en algunas de las mayores innovaciones tecnológicas que encontramos en la prehistoria, ¿no? Con eso que llamamos las tecnologías puntas que en determinados momentos aparecen y que, por ejemplo, se reflejan muy bien en la aparición de cuentas de vidrio, que ahora veremos en el Cabezo Redondo, o, por ejemplo, de las técnicas de fundición de la cera perdida que caracterizan el Tesoro de Villena. Nosotros, retomando el legado, por un lado, de José María Soler, y desde esa perspectiva de la metodología actual, de la cantidad de analíticas y tipos de estudio que se pueden llevar a cabo y de lo cual luego Gabriel nos hablará un poco más en otros ámbitos, bueno, pues se realizaron toda una serie de tesis doctorales que retomaban el tema de los adornos desde distintas perspectivas, desde distintas tecnologías, por un lado desde la metalurgia, por otro lado desde el asta, el hueso y el marfil, y por otro lado desde puramente los elementos ornamentales, atendiendo a esa tecnología, a ese uso y a esa función, ¿no? Hemos hecho un especial hincapié en el estudio de estos elementos en el contexto de Cabezo Redondo, ¿no? Cabezo Redondo es un yacimiento
al que Soler dedicó gran parte de su vida, y nosotros casi que ya gran parte también de Mauro también, toda su vida, y nosotros ya por lo menos la mitad de la nuestra, la mitad de la nuestra también la tenemos entregada al yacimiento de Cabezo Redondo. Es muy interesante el yacimiento de Cabezo Redondo ahora, gracias a las excavaciones que se han desarrollado desde los años 80 hasta la actualidad, podemos ver que hay claramente dos sectores. Un sector, como ven, en la zona de la cima y otro en el sector de la ladera. En la zona de la cima está el poblado antiguo, el poblado del Bronce Pleno, y en la zona de la ladera encontramos el poblado del Bronce Tardío. Bueno, cuando hasta hace poco lo único que se conocía del poblado antiguo era este pequeño sondeo que se había realizado, pero bueno, no estaba muy bien caracterizado el tipo de ocupación que había en la cima. En el año 2016 empezamos a excavar un pequeño sector que se había quedado sin excavar, esta zona de aquí, y apareció esto. Un pequeño objeto, un pequeño botón, en este caso un botón de marfil, que nos ponía, bueno, el tipo de botón, un botón de tipo prismático, además elaborado con marfil, nos ponía sobre la pista de esas fases antiguas que intuíamos por algunos materiales que debía estar, pero que no teníamos bien delimitada y desde luego no estaba excavada, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí también hay que reivindicar el papel de, ahí también fue un pequeño objeto, un pequeño elemento de adorno el que nos puso en la pista. Hoy en día, bueno, pues ya se ha excavado gran parte de esta zona en la parte alta y la cronología ha sido corroborada por las dataciones radiocarbónicas, ¿no?, a partir de análisis de semillas. Conocemos muchísimos más adornos de esta zona de la cumbre, gracias precisamente a esas excavaciones, adornos de concha, adornos de bronce, adornos de piedra y sobre todo un importante conjunto de adorno de marfil, donde además, acompañando estos adornos ya configurados, encontramos materia prima. O sea que seguramente el marfil se está trabajando ya en este poblado de época antigua, denotando que bueno, el Cabezo Redondo pudo tener ya también un papel importante en estos momentos. Junto a estos adornos de la época antigua de Cabezo Redondo, junto con el extraordinario conjunto de adornos que tenemos en el Bronce Tardío, hechos en materias locales, hechos en materias foráneas, tenemos objetos de oro, de plata, de vidrio y también de materias óseas como hueso, concha o marfil, algunos de ellos perfectamente contextualizados y datados. Nos permite ver esto, nos permite ver, hacer un análisis en el tiempo, un análisis diacrónico de esos elementos de adorno, desde ese bronce antiguo, ¿no?, toda la época del Bronce Pleno hasta llegar al Bronce Tardío, y ver los cambios en la materia prima, en cómo la han trabajado, en la tecnología, en las tradiciones culturales que nos están reflejando esos elementos a través de las formas, en los usos, en los contextos, cómo se producen, cómo se consumen, y observar de algún modo también qué transformaciones sociales, económicas, simbólicas tienen estos grupos, qué diferentes contactos culturales, peninsulares y extrapeninsulares tuvieron estos grupos humanos. Bueno, en los últimos tiempos hemos realizado algunos trabajos en esta línea y algunas presentaciones a congresos, uno de ellos organizado por Juan hace muy poco, en el MARC, hace apenas un mes, donde tuvimos la oportunidad de hablar con otros colegas de Europa acerca de las distintas tecnologías sobre materias óseas en la Edad del Bronce. Y esos trabajos, bueno, lo que nos han aproximado es a distintas facetas de los adornos. Nos hemos adentrado en el estudio de las materias primas como los de la concha, siguiendo la estela de Soler, donde podemos ver que en el Bronce Tardío hay unas intensas conexiones entre la costa y el interior. Tenemos en el relativo poco espacio que se ha excavado en Cabezo Redondo, tenemos más de casi 400 elementos de conchas, de diferentes especies. Son adornos muy singulares, eligen especies muy singulares, con unas formas y unos colores muy singulares, hoy en día deteriorados por el tiempo, obviamente, pero que en su momento serían muy especiales, ese brillo nacarado que cautivó a Soler. Gracias a los estudios tecnológicos podemos aproximarnos a cómo los fabricaron. Estos son imágenes empleando microscopía, de tal manera que podemos aproximarnos a las técnicas de fabricación, de uso de estos elementos ornamentales y aproximarnos a lo que llamamos las cadenas operativas, ¿no?, cómo, bueno, pues de distintos elementos surgen esos objetos de adorno, algunos muy sencillos, simplemente conchas recogidas en los contextos de playa, que ya tienen una perforación natural, y otros a los que les tienen que hacer la perforación, y otros objetos más complejos, como por ejemplo son estas cuentas discoidales, las pequeñas cuentitas que formarían objetos compuestos como collares, como pulseras. También
el marfil, tenemos el marfil, unas materias primas que vienen de muy, muy lejos, ¿no? El marfil de elefante, y que nos está hablando de un comercio a través del Mediterráneo desde etapas antiguas. Estas formas, como veis, estas formas prismáticas, también nos permiten aproximarnos, de alguna manera, a delimitar áreas culturales en esos momentos más antiguos de la Edad del Bronce, ¿no? Encontramos en toda el área que se conoce como bronce valenciano unas formas muy similares de este tipo de botones que encontramos. Estos son los del Cabezo, estos son los de otros yacimientos de estos contextos, y nos habla también de contactos con otros grupos culturales, como por ejemplo el Argar en el sureste, desde donde se distribuye la materia prima muy probablemente, ¿no? Como comentaban anteriormente mis compañeros, o con el bronce de la Mancha, donde también hay objetos muy similares en morfología y en esta misma materia prima. El marfil, además, es una materia extraordinaria. Es extraordinaria no solo por la lejanía de donde viene, por su exotismo, sino porque además también tiene unas características muy particulares. En la imagen pueden ver la estructura que tiene el marfil. Es una estructura muy marcada desde el punto de vista transversal y longitudinal, que nos permite identificarla muy bien y nos permite identificar también los procesos de trabajo. Según veamos esas líneas, sabemos cómo se han sacado distintos elementos de los colmillos de marfil, de tal manera que nos proporcionan muchísima información tecnológica. Obviamente, una información que conseguimos a partir de estudios a partir de la traceología, la experimentación, con lupas binoculares, con microscopios. Lo que hacemos es observar las huellas tecnológicas, las reproducimos experimentalmente, y de esa manera también retroalimentamos el diálogo entre lo experimental y lo arqueológico para extraer conclusiones de tipo tecnológico. Aquí ven algunas en piezas arqueológicas donde se ven aserrados, raspados. Obviamente siempre teniendo en cuenta las herramientas que habría en aquel momento, y que en el caso del marfil son siempre metálicas y de estas características para los contextos en los que nos estamos moviendo nosotros, ¿no? Y llegamos a esto, esas cadenas operativas donde podemos observar y podemos recomponer todo el proceso y saber cada objeto de qué parte del marfil viene. Y en este caso, aquí vemos una cadena operativa de esa época antigua, de Cabezo Redondo y de otros yacimientos de los mismos contextos, donde vemos que los elementos de marfil están muy estandarizados, se acogen muy bien a lo que serían las formas predeterminadas a partir del máximo aprovechamiento de la materia prima. Esto es muy interesante, sobre todo si lo comparamos con lo que viene después, con lo que viene cuando ya tenemos el poblado de Cabezo Redondo en esa zona de la ladera, en el bronce tardío, y cuando vemos que Poblado de Cabezo Redondo se ha convertido en otra cosa totalmente distinta. Y donde vemos que lejos de esos adornos estandarizados, que los vemos repartidos por un amplio territorio, empiezan a aparecer aquí objetos absolutamente singulares. Aquí la tecnología que observamos en el marfil es una tecnología muy especializada. Observamos, por ejemplo, en estas peinetas o peines de marfil, se han identificado como liendreras, pero algunas huellas de uso permiten apuntar que a lo mejor podrían ser adornos porque no tienen huellas muy acusadas de uso en la base de las púas, y aquí vemos un claro cambio tecnológico, ¿no? Y de producción, donde hay objetos, pues ya os digo, muy singulares, que además aplicando unas técnicas, unos aserrados finísimos, seguramente con unas herramientas muy, muy especializadas. Si se fijan, por ejemplo, en estos son detalles de las púas, que no tienen entre una y otra ni 2 milímetros. Para hacer eso, hay que tener muchos conocimientos para trabajar esas materias primas y unas herramientas muy buenas, o para hacer estas perforaciones que seguramente se hacían con objetos biapuntados, ¿no? Lo que nos está hablando todo esto es que probablemente están apareciendo los primeros artesanos especializados o casi, vamos por esa línea, ¿no? También estos peines nos permiten hablar de estrechas relaciones culturales con otras áreas, como por ejemplo la del Argar. He puesto aquí el peine de marfil de Cabezo Redondo, pero aquí están algunos de los que aparecen en contextos argáricos y son prácticamente iguales. Nunca hemos hecho el estudio tecnológico de algunos de estos peines, pero seguro que encontraríamos muchas similitudes. A veces, materias primas que no son exóticas también nos aproximan a otras áreas culturales, como por ejemplo son estos adornos de Cabezo Redondo, que fueron estudiados por Juan, yo también los he estudiado en el marco de mi tesis, que son colgantes, hechos en hueso o en asta, y que son iguales que los que encontramos en algunos contextos del bronce tardío también de esta área argárica. Y luego tenemos algunas materias que nos permiten dar el salto también a estas conexiones extrapeninsulares, como es las materias vítreas, ¿no? El vidrio es una tecnología que todavía no se conoce aquí, nadie no la fabrica en la península ibérica. Aquí tenemos 7 cuentas de collar de vidrio en el Cabezo Redondo, en un momento en el que prácticamente no hay apenas.
y donde vemos que hay una tecnología punta que está llegando a través de estos elementos ornamentales y que estamos viendo que el poblado del Bronce tardío, el de Cabezo Redondo, está participando de estas rutas de intercambio. Seguramente nos está hablando eso de la aparición de cambios sociales, de unas élites que se diferencian de otros a través de estos objetos de prestigio, ¿no? Es un modo de diferenciar este estatus. Y, por supuesto, los circuitos del oro. O sea, a Cabezo Redondo están estos circuitos de estos objetos singulares y está en el circuito también del intercambio de piezas de oro. Aquí tenemos una gran concentración de objetos de oro, el tesorillo, las piezas que tenemos en contexto y el tesoro que nosotros vinculamos al yacimiento de Cabezo Redondo. Algunos estudios tecnológicos que me he realizado preliminares nos permiten hablar de técnicas laminares, de tradición calcolítica, que ya se conocen en este territorio, que probablemente podrían haber sido de fabricación local, como estos brazaletes, que simplemente son una lámina plegada con decoraciones de incisiones, o las láminas batidas, ¿no? Con perforaciones a base de punzón. O estas técnicas a partir del trabajo de láminas e hilos, ¿no? Como por ejemplo esta pieza, ¿no? esta pequeña pulsera, estos remaches, estas espirales, estos anillos. Pero luego también vemos esto, técnicas más complejas, los anillos moldurados, o por supuesto, bueno, este fragmento de brazalete de púas, he puesto solo los ejemplos del cabezo y del tesorillo, ¿no? Donde vemos elementos que nos recuerdan a los brazaletes del tesoro, donde vemos una artesanía del oro muy, muy especializada, que apuntan al uso también de técnicas de tecnología punta como la de la cera perdida, y que, bueno, a veces han hecho plantearse si, también porque hay estos restos de materia prima en el tesorillo, ¿no? Este brazalete desechado, este trozo de brazalete, el lingote y esos dos trozos de diademas también fragmentados, ha hecho plantearse la posibilidad de que hubiera artesanos orfebres especializados en Cabezo Redondo. No podemos saber si había estos artesanos que conocían esta tecnología punta en el yacimiento de Cabezo, si se hizo ahí. Lo que sí que sabemos es que seguramente había artesanos que trabajaban con técnicas de tradición anterior, laminares, como hemos visto. No sabemos si pueden ser, se ha planteado también la posibilidad de que fueran artesanos foráneos trabajando al gusto local. Lo que sí que sabemos, y con esto quiero acabar, es que había imitadores, ¿no? De hecho, hay una pieza muy curiosa en el contexto del oro de Cabezo Redondo, que es esta de aquí, que apareció en un contexto funerario, que si la comparamos, bueno, intenta ser como las piezas, como los tutuli, ¿no? Como los conos del tesorillo, que de hecho hay muchas piezas muy similares hechas con la misma tecnología, pero en este caso utilizaron una tecnología totalmente diferente. Cuando nos vamos al detalle, vemos cómo los tutuli están elaborados pues, seguramente mediante una técnica muy cuidada, de embutido, ¿no? Con estos repujados, y en cambio este está hecho con una lámina plegada sobre sí misma, batida, ¿no? Fundida, y luego lo que viene a ser la parte acampanada la hacen a partir de una abrasión y haciendo presión hacia abajo, porque realmente no conocen la técnica específica de fabricar estos conos. Bueno, es muy probable que el que lo hizo pensó que al ser un objeto pequeño iba a pasar así un poco desapercibido y seguramente, bueno, no imaginaba que muchos miles de años después estaríamos ahí con las lupas mirando minuciosamente su trabajo. Y bueno, con esto acabo. Simplemente quería dar las gracias a todos los asistentes y también a José María Soler por su legado y, por supuesto, por habernos puesto en el camino de, bueno, pues de todas estas investigaciones que hemos llevado a cabo hasta ahora. Gracias.